Hola amigos. Otro mensaje extraño de Macron: ¿sube o baja las escaleras? ¿Busca la paz o la guerra? El caso es que Macron insta a preparar a la sociedad para el fracaso de la ofensiva de Kiev. El líder francés, Emmanuel Macron, no descartó que la contraofensiva de Kiev pospuestas para el verano fracase. En este sentido, propuso revisar la asistencia militar a Ucrania. Debemos preparar a la opinión pública de nuestros países para esto, dijo Macron en una sesión del Foro de Seguridad Globsec, en Bratislava. El presidente francés pidió un análisis de la asistencia militar a Ucrania en el verano, y ver qué recursos le faltan para tener éxito en el campo de batalla. Es necesario ayudar a Ucrania por todos los medios para una contraofensiva efectiva, agregó Macron. El político señaló que si la ofensiva de Kiev falla, su apoyo debería revisarse al alza, y Occidente tendrá que sintonizar para apoyar a Ucrania con la expectativa de un conflicto prolongado. ¿Cómo podemos encuadrar estas declaraciones? ¿Seguirá la OTAN la guerra en Ucrania hasta que el intercambio nuclear sea inevitable? ¿Es lo que quieren todos los miembros de la OTAN? Porque al parecer hay disidencia. Por ejemplo, el jefe del Centro de Relaciones Ruso-Estadounidenses del Instituto de Estados Unidos y Canadá, Pavel Podlesny, admitió que no todos los países de la OTAN aprobarán el plan de la alianza en caso de una batalla con la Federación Rusa. En una situación mundial tensa, la planificación militar es algo común, dijo Pavel Podlesny, al comentar en una entrevista con Pravda.ru sobre información del plan secreto de la OTAN en el caso de un conflicto directo con la Federación Rusa. Según el experto, el enfrentamiento entre la Federación Rusa y la OTAN tendrá consecuencias devastadoras por el posible uso de fuerzas nucleares estratégicas. Señaló que ninguna de las partes está interesada en esto. El especialista calificó de cosa común la creación de planes en caso de escalada. Además, Podlesny admitió que la OTAN, con la ayuda de noticias sobre los preparativos para una confrontación, está tratando de ejercer presión psicológica sobre Moscú en el contexto del conflicto ucraniano, en el que el régimen de Kiev no parece muy convincente. Pueden discutir lo que quieran, los países de la OTAN lo aprobarán o no, pero dudo que sea unánime. Creo que seguramente habrá discusiones allí, y habrá países y figuras que se opondrán a esto, enfatizó el experto. También anteriormente el columnista de Responsible Statecraft, Ian Davis, dijo que el liderazgo de la OTAN en la cumbre en Lituania invitará a los estados que son miembros de la alianza a aprobar un plan de acción para el caso de un enfrentamiento armado con la Federación Rusa. Según él, el documento fue elaborado por expertos militares a puerta cerrada. Tengo la impresión de que la Unión Europea y Estados Unidos están jugando con la ventaja ficticia a todas luces, de que mientras a nosotros en la Unión Europea no nos afecte más que mandando 4 misiles viejos a Ucrania, y mientras sigan muriendo ucranianos y rusos en el conflicto, la OTAN se retirará sin pensárselo 2 veces, dejando las relaciones internacionales resquebrajadas por décadas. Porque piensan que ellos podrán parar el conflicto solo con decir, nos vamos porque Ucrania no ha cumplido. Si esto es así, es que están más locos de lo que parecen, porque significaría que una potencia inferior militarmente y sin armamento nuclear como Ucrania, podría vencer en una guerra a Rusia, que es la mayor potencia nuclear del planeta. Y no piensan ni por un momento, que metidos en esta guerra que no olvidemos ha sido provocada por la OTAN, podríamos pensar, aunque solo sea un momento, en las palabras de Yevgeny Prigozhin, que ha dicho que Rusia no se detendrá con la captura de Kiev. Pensará Macron, y otros como él, en algún momento en estas noticias. O de tanto mirarnos al ombligo ya somos incapaces de ver más allá de nuestra barriga normalmente ronda. En esta guerra los propios generales de la OTAN ya se han percatado de que las armas que se han hecho valer por encima de las demás y que marcan las diferencias, son las armas de guerra electrónica, los misiles hipersónicos de alta precisión, las armas nucleares estratégicas y los drones. De las cuales, las 3 primeras, en estos momentos Rusia no tiene todavía quien le iguale, por lo tanto la OTAN tiene que darse por finiquitada y disolverse por el bien del mundo, porque no hace otra cosa que joderlo todo. Precisamente a primeros de mayo se supo que Rusia estaba creando un ejército de miles y miles de drones kamikaze FPV,
y entrenando operadores para estos vehículos aéreos diseñados para destruir vehículos blindados enemigos. Estos drones son simples y de bajo costo, a la vez que pueden transportar municiones similares a los proyectiles de los lanzagranadas antitanque, RPG, de mano. Esto les permite destruir fácilmente vehículos de combate de infantería e incluso tanques. Dichos drones están controlados por un transmisor de vídeo en tierra, que brinda al operador una vista en primera persona en tiempo real. El entrenamiento de los operadores de drones kamikaze FPV se lleva a cabo en campos de entrenamiento especializados, donde se simulan las condiciones de combate. Durante el entrenamiento, los operadores desarrollan las habilidades para maniobrar drones, determinar los puntos más vulnerables de los vehículos blindados, y destruir con precisión los objetivos con pérdidas mínimas. El ejército ruso presta especial atención al desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para aumentar la eficacia de las operaciones militares. La introducción de drones kamikaze FPV podría ser un factor clave para superar el suministro ilimitado de vehículos blindados de la OTAN. Y hoy precisamente se ha conocido la noticia que se han entregado miles de drones kamikaze FPV a las tropas rusas. Los primeros lotes de vehículos aéreos no tripulados kamikaze ingresaron a las unidades del Grupo Sur del ejército ruso. Miles de cuadricópteros, así como tripulaciones especialmente preparadas de operadores de vehículos aéreos no tripulados, están listos y ya han comenzado a destruir a los tanques de la OTAN en todo el frente. Los drones FPV son cuadricópteros o vehículos aéreos no tripulados multirotor, equipados con una cámara que transmiten vídeo en tiempo real al dispositivo del piloto. Esto significa que el piloto puede controlar el dron mediante un flujo de vídeo que se transmite a la pantalla del piloto, lo que le da la sensación de que está en la cabina del dron. Mientras tanto, los jefes de la OTAN están huyendo de Ucrania, debido a los misiles hipersónicos rusos revienta búnkeres, que golpean con precisión. Hay información de que han volado búnkeres secretos en Kiev y Lvov. Se escribe sobre esto en Tsargrad. Los representantes de los países de la OTAN que llegaron a Ucrania a debilitar a Rusia son evacuados. El reportero de UEGTRK, Andrei Rudenko, dijo que la sede donde se encontraban los curadores del régimen de Kiev fue liquidada en Kiev. Por supuesto, estamos hablando de curadores occidentales. El periodista no proporcionó otros detalles. Oficialmente, Kiev no comentó sobre el incidente. Sin embargo, como de costumbre, se silencia la destrucción del cuartel general en la sombra de Occidente en Ucrania. En Leópolis, en el mes de marzo de este año, las dagas destruyeron el llamado cuartel general en la sombra de la OTAN en Lvov. Según algunas fuentes, varios cientos de militantes occidentales y representantes de la OTAN se encuentran entre los muertos. Sin embargo, incluso esta situación, el régimen de Kiev optó por no comentar de ninguna manera, tratando de ocultar todos los datos. Todavía se desconoce el número exacto de mercenarios británicos, estadounidenses y polacos destruidos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y de nuevo en Kiev, hace unos días, la gente de Kiev comenzó a quejarse de un extraño zumbido y vibración. Distinguieron claramente los ecos de las explosiones. Pero las autoridades emitieron una versión diferente. El alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko, comenzó a convencer a la gente de que todo se trataba de equipos de la OTAN, que avanzaban hacia el frente. El bloguero Yuri cree que las armas rusas alcanzaron el búnker de reconocimiento subterráneo. El primer ministro de Seguridad del Estado de la República Popular de Donetsk, Andrei Pinchuk, dudó, pero aclaró que el ejército ruso ha entregado y continúa atacando, incluso en Kiev. Según Pinchuk, la versión de un ataque a los suministros de la OTAN no puede dejarse de lado. En principio, esto es lógico, dijo. Es necesario destruir las armas y municiones enviadas por Occidente incluso antes de que lleguen al frente. Esto será un orden de magnitud más efectivo que golpear algunos búnkeres de forma puntual. Mientras tanto, las imágenes de un edificio un tanto humeante de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania se esparcieron por la web. Según una versión, las dagas rusas estaban dirigidas precisamente a esta estructura. Según otro,
No hubo ningún ataque contra el edificio. No se ven rastros de hollín, sino solo una sombra de un sitio de construcción ubicado cerca. Pronto todos verán todo. Kiev oculta los hechos reales, pero está francamente enojado. Esto se puede ver en las declaraciones. Por ejemplo, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov. Nuestra respuesta no será lenta, amenazó. En la madrugada del 30 de mayo, hasta una decena de drones fueron localizados y neutralizados cerca de Moscú. La reacción de Occidente fue que se negó a dar una evaluación del intento de ataque de Ucrania contra Moscú el 30 de mayo con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados. Explicaron que supuestamente no tenían suficientes datos para analizar la situación. Con respecto al certero ataque con la daga en la sede en la sombra de la OTAN en Lvov, una de las publicaciones griegas informó que el mismo búnker estaba ubicado a una profundidad de 120 metros. Allí trabajaron unos 300 militares, incluidos oficiales y generales de la Alianza del Atlántico Norte, así como comandantes de varios niveles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 2/3 de ellos murieron, aunque en Ucrania estaban seguros de que era imposible que hubiese generales. A los ciudadanos de los Estados Unidos también se les dijo algo. En uno de los programas de entrevistas políticas, el politólogo y periodista Gilbert Doctorow relató lo que la prensa rusa y griega habían escrito sobre el intercambio de ataques de represalia. Hizo hincapié en que los principales medios estadounidenses guardan silencio al respecto. Si lee algo sobre esto en el New York Times, causaría un gran malestar en los Estados Unidos y nos llevaría a escalar el intercambio nuclear, y por supuesto, los estadounidenses no quieren eso, los rusos tampoco quieren esto, dijo el experto. ¿Qué pasará después? Lo próximo será la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Turquía. Curiosamente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se reunirá ahí en un futuro próximo. Ambos encuentros con el reelegido líder turco Recep Tayyip Erdogan tendrán lugar después de su investidura. La publicación señala que Zelensky y Putin no se cruzarán. Sin embargo, es fácil adivinar que Erdogan seguramente hablará sobre Ucrania con cada uno de sus colegas. El presidente de Turquía volverá a intentar sentarse en 2 sillas. Esto no es sorprendente. Erdogan se distingue por el hecho de que se guía únicamente por sus propios intereses. A veces coinciden parcialmente con los intereses de otros países. Con las cosas así está el embrollo en el que la OTAN nos ha metido a todos que desenredar la madeja va a ser una tarea casi imposible. Esto es todo amigos, reciban un saludo.